En el año 1983, en Australia, uno de los eventos más imposibles de la historia del deporte moderno estaba a punto de suceder. Los atletas más resistentes, jóvenes y equipados del mundo, se reunieron en la línea de salida para cruzar un recorrido infernal de 875 kilómetros. Mientras todos discutían quién de estos gigantes saldría victorioso, un granjero de 61 años apareció entre la multitud con un mono de trabajo y viejas botas de goma en sus pies. Los equipos profesionales se burlaban de él, y los organizadores temían que cayera y muriera en el camino. Pero había algo que nadie sabía. Este anciano granjero había estado corriendo kilómetros y kilómetros todos los días desde su infancia. Esta es la increíble historia del hombre de las botas de goma que rompió todas las reglas, cazó a los profesionales mientras dormían y cambió la historia del deporte para siempre. Cliff Young. Quisiera mencionar que preparo todos los videos que ven en este canal solo y con un esfuerzo que dura días. Si les gusta la historia, por favor no olviden darle me gusta al video y suscribirse para contribuir a mi trabajo. Disfruten de la función. Todo comenzó el 8 de febrero de 1922 en el estado de Victoria, Australia, con el nacimiento de un bebé llamado Albert Ernest Clifford Young. Era el hijo mayor de una familia de granjeros de 7 hijos y tenían más de 2,000 ovejas que cuidar en sus enormes tierras de aproximadamente 2,000 acres. Por esta razón, Cliff se encontró en medio de un ajetreo interminable desde sus años de infancia. Cuidar a los animales, ponerlos en orden y gestionar todas las tareas de las vastas tierras se convirtió en su rutina diaria. Naturalmente, mantener este ritmo pesado todos los días, durante largos años y sin interrupciones, equivalía en cierto modo a realizar un entrenamiento que duraría toda la vida. Sin embargo, no se podía decir que Cliff tuviera una historia de vida muy emocionante o interesante. Los años pasados se limitarían a realizar las tareas de la granja que mencioné, y realmente no dejaría mucho espacio para nada más en su vida. Corrió constantemente, reunió a los animales, se ocupó de las tareas del campo. Corrió y corrió de nuevo. Los años que vivió pasaron literalmente corriendo. Solo iba y venía del campo a la casa, y de la casa a la ciudad, corriendo. No consumió alcohol ni tabaco en toda su vida. Nunca se casó y continuó su vida en esta granja donde trabajaba con su familia. Cuando llegó a los 50 años, todavía vivía en la misma casa con su madre y seguía haciendo las pesadas tareas de la granja. Debido a las intensas lluvias en la región, a menudo se le veía caminando con botas de goma. Además, como iba a todas partes corriendo de esta manera, su estructura muscular y su estilo de correr se habían adaptado completamente a la estructura de estas botas pesadas. Pero como mencioné antes, todos estos ajetreos o esfuerzos no eran acciones realizadas con la idea de hacer deporte a sus ojos. Eran solo una parte inevitable de su vida y de su trabajo. Sin embargo, hacia finales de los años 70, es decir, cuando estaba a mediados de sus 50, no se sabe si lo convencieron quienes presenciaron cómo corría sin parar por montes y colinas durante años, o si se enteró por algún lugar. Pero Cliff decidió participar en carreras oficiales diciendo: «Ya hemos estado corriendo durante años, probemos también aquí». De todos modos, el asentamiento más cercano a donde vivía, Colac Beach Forest, estaba a una distancia de unos 40 kilómetros, y Cliff era el tipo de persona que iba y venía corriendo allí, como si no tuviera ninguna dificultad cuando necesitaba algo o cuando quería. Es decir, la vida del hombre ya pasaba como un maratón natural. Siendo así, no vio ningún inconveniente en participar en competiciones oficiales de maratón. Finalmente, cuando participó por primera vez en el maratón de Melbourne en el año 1978, a pesar de llevar un pesado pantalón de trabajo y un grueso suéter de lana, obtuvo fácilmente el primer lugar en su grupo de edad y se quedó con la idea de, esto no está nada mal. Por así decirlo, el lobo ya había probado la sangre. De esta manera, con esta nueva pasión que comenzó al año siguiente, apareció en el maratón de Melbourne todos los años desde 1979 hasta el 82. En el año 1980, cuando tenía 58 años, logró su mejor tiempo personal en maratón con una marca de 3 horas, 2 minutos y 53 segundos. Este tiempo era una marca sumamente respetable y seria para alguien que no era un atleta profesional y además de esa edad. Sin embargo, él no buscaba este respeto ni sorprender a la gente.
De hecho, no se puede decir que fuera muy consciente de esta situación. Simplemente se estaba divirtiendo. Por primera vez en su vida se mezclaba con una multitud real y lo hacía con la acción que mejor conocía y que hacía constantemente: corriendo. Aún no tenía ni la menor idea de que muy pronto se convertiría en una leyenda mundial. Como ya he subrayado antes, debido a las constantes lluvias de la región, Cliff solía realizar sus tareas diarias con las pesadas botas de goma en sus pies, y este hábito obligatorio le había dado una fuerza increíble en sus piernas. Pero esta situación no solo le proporcionó una fuerza física, sino que también le otorgó una técnica de carrera muy inusual que pasaría a la literatura deportiva mundial. A este estilo poco común, enfocado en el ahorro de energía y en el que apenas levantaba los pies del suelo, se le llamaría en años posteriores el Cliff Young Shuffle, es decir, el estilo de Cliff. Al principio, la gente se burlaba de este caminar de aspecto extraño y se divertía imitándolo. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta con asombro de la gran eficiencia que este estilo proporcionaba, especialmente en carreras de resistencia de larga duración como el maratón. En resumen, nuestro anciano se estaba convirtiendo en un icono sin darse cuenta, pero no tenía ni la menor idea de su situación. Mientras ocurrían todos estos avances, en el año 1983, Australia se preparaba para ser la sede del ultramaratón de Sydney a Melbourne, que se organizaría por primera vez en el país. Esta gigantesca carrera, organizada bajo el patrocinio principal de una de las cadenas de centros comerciales más arraigadas del país, consistía en un recorrido sobrehumano de 875 kilómetros que comenzaba en Sydney y se extendía hasta el centro comercial Westfield en Melbourne. Cuando un recorrido tan difícil comenzó a ser recordado como una de las pruebas de resistencia más duras de la época, naturalmente logró atraer a los atletas de ultramaratón más selectos de todas partes del mundo. Los corredores profesionales y sus nutridos equipos habían determinado estrategias científicas meses atrás para esta gran carrera que duraría días y se habían preparado meticulosamente. La estrategia básica de la mayoría de los competidores era recolectar energía durmiendo unas pocas horas por la noche después de correr una distancia determinada cada día y llegar a la línea de meta al final de aproximadamente una semana. Sin embargo, cuando la fecha de la competición se acercó bastante, apareció en la mesa de registro una figura que nadie podría haber imaginado. El granjero Cliff Young, de 61 años y de complexión robusta, había venido para inscribirse en esta difícil carrera con su viejo mono de trabajo y sus botas en los pies. En los primeros momentos, todos pensaron que se trataba de una broma de cámara oculta, pues a nadie se le había pasado por la cabeza que un anciano con mono de trabajo participaría en esta carrera implacable de casi 900 kilómetros y que tardaría una semana en terminar, donde los atletas profesionales harían gala de su poder. Cuando se comprendió que la intención de Cliff era seria, hubo tanto quienes se burlaron como quienes sintieron una profunda preocupación entre los que lo rodeaban. Especialmente los directivos del centro comercial patrocinador veían esta situación como algo muy arriesgado, ya que pensaban que la imagen de su marca quedaría por los suelos en caso de que un hombre de 61 años cayera agotado y muriera en el recorrido. Pero nuestro granjero mostraba una postura muy decidida y solo quería vivir esta experiencia. Finalmente, como no había restricciones de edad o profesión para la participación, los directivos aceptaron su inclusión en la carrera con una sola condición. Cliff sería sometido a una prueba de resistencia especial antes de la carrera. Uno de los directivos de la empresa patrocinadora, que corría maratones dentro de su propia estructura, se reunió con Cliff en Melbourne y comenzaron una carrera de prueba simbólica. Su objetivo principal era divertirse un poco con el anciano y realmente poner a prueba a este granjero del mono de trabajo para hacerlo rendirse. Cuando comenzó la carrera, el joven directivo de 27 años mostraba una actitud muy segura de sí mismo, pero no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Su rival era exactamente 34 años mayor que él, pero este hombre había estado corriendo sin parar casi desde el día en que nació. De hecho, después de una carrera implacable que duró 3 horas, cuando el joven directivo se quedó sin aliento y se volvió incapaz de seguirle el ritmo a Cliff, los organizadores comprendieron más o menos la resistencia de este hombre, y tras la prueba extraoficial, tuvieron que acceder a que Cliff compitiera. En realidad, no se daban cuenta, pero Cliff
Con esa magnífica condición física que adquirió mientras corría tras las ovejas en la granja durante toda su vida, era como si se hubiera preparado para esta carrera durante toda una vida. Tras aquel curioso ensayo, mientras los deportistas profesionales se concentraban con total atención en la carrera, Cliff pasaba el tiempo tranquilamente en su casa, esperando a que llegara el gran día. No tenía un entrenador especial, ni un proceso de preparación basado en datos científicos, ni realizaba un esfuerzo extra como sus competidores. Incluso, lo más tragicómico del asunto era que Cliff ni siquiera tenía unas auténticas zapatillas de correr. Tenía la intención de participar con sus viejos zapatos usados que traería de casa. Por supuesto, dejando de lado todos estos detalles, la vida real no suele ser muy amiga de los eventos milagrosos. Desde un punto de vista realista, por mucho que Cliff hubiera estado corriendo durante años, terminar una carrera tan difícil estando tan poco preparado y careciendo de técnica, se consideraría un milagro en sí mismo. Por muy talentoso que uno nazca, estaba claro que la técnica es un factor crítico junto al talento, pero como he dicho, esto no le importaba mucho al viejo lobo. El esperado día de la carrera finalmente llegó y Cliff estaba allí. En el año 1983, Cliff Young, de 61 años, atraía todas las miradas con su apariencia sumamente humilde al comenzar el ultramaratón de Sydney a Melbourne. Mientras los atletas profesionales vestían las prendas de correr más modernas, Cliff prefirió solo una camiseta y unos pantalones largos a los que les había hecho agujeros para que entrara un poco de aire. Cuando llegó al área de la carrera con sus amigos y su madre, todavía llevaba en sus pies sus famosas botas de goma de granjero. Sin embargo, aunque no iba a correr con ellas en el recorrido, cuando uno de los otros equipos notó la situación y le regaló unas zapatillas de correr, se las puso sin buscar más opciones y completó su preparación. Incluso se quitó su prótesis dental y la dejó a un lado para que no se moviera ni se saliera de su boca durante la carrera. Toda su preparación técnica era esa. El maratón de resistencia, quizás el más esperado del año 1983, comenzó oficialmente. En el momento en que estalló la pistola de salida, los atletas se lanzaron hacia adelante entre los entusiastas aplausos y vítores de la multitud. Todos estos deportistas, con cuerpos muy en forma, fuertes y decididos, comenzaron a distanciarse rápidamente desde los primeros metros. Cliff, en cambio, se quedó detrás de toda esa multitud y comenzó a avanzar poco a poco con su peculiar carrera de ritmo lento y pasos cortos. Incluso su estilo de correr, inusual y de aspecto extraño, provocó miradas burlonas entre los espectadores. Algunos miraban a este anciano con ojos curiosos, y otros se compadecían de él en su interior. Pero como habrán entendido, él solo estaba concentrado en su trabajo, no alteraba su tempo, y continuaba su camino con ese ritmo lento pero constante. Por supuesto, en las horas posteriores del primer día, al contrario de lo previsto, no parecía haber ocurrido nada extraordinario. Mientras Cliff seguía avanzando en el último lugar de la clasificación, los atletas profesionales ya habían desaparecido en el horizonte y el nuestro se había quedado solo atrás. Al terminar el día, el panorama era mucho más claro. En el cálculo más optimista, Cliff se había quedado unos 20 kilómetros por detrás de los líderes, lo cual era una diferencia realmente grande. Además, no era difícil que esta diferencia aumentara cada día más. De hecho, la mayoría de la gente pensaba que Cliff abandonaría la carrera al día siguiente, o que los equipos médicos intervendrían para sacarlo del recorrido. Sin embargo, por supuesto, no había ningún pensamiento de abandonar la carrera en la mente de Cliff Young. Al contrario, él estaba apenas en el primer paso crítico de su estrategia única. Con el fin del primer día y la llegada de la noche, todos los corredores de ultramaratón se retiraron a sus áreas de campamento para descansar, tal como lo habían planeado. Según lo aceptado como un acuerdo general y, por supuesto, como una necesidad vital de salud, todos los competidores se detendrían a dormir al anochecer y comenzarían a correr de nuevo con el amanecer. Sin embargo, esto no era una regla escrita, era solo una práctica conocida y aceptada por todos. Pero probablemente esta necesidad física no era igual para todos o, aunque lo fuera, era menos crítica para algunos organismos. Porque el viejo lobo y los amigos que lo acompañaban se despertaron después de solo unas pocas horas de sueño. Mientras todos dormían profundamente cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Cliff se puso en marcha de nuevo. Es decir, había comenzado a correr aproximadamente 4 horas antes que sus rivales.
El principal entrenamiento que había hecho durante toda su vida era la agricultura, y el trabajo del campo no entiende de noche ni de día. Así, corrió durante horas, corrió y volvió a correr sin detenerse hasta la mañana. Al amanecer, todo el pueblo de Australia y los otros ambiciosos participantes de la carrera comenzaron el día con una noticia literalmente impactante. El veterano granjero de 61 años, Cliff Young, se había sentado en el trono del primer lugar. Y lo más interesante era que este hombre, que terminó el día anterior en el último puesto, había tomado el liderazgo, sacando una diferencia masiva de 30 kilómetros a sus rivales durante la madrugada. Cuando los otros atletas profesionales despertaron, sintieron naturalmente un gran asombro y conmoción al enterarse de que Cliff había corrido sin detenerse ni un solo momento durante la noche. Además, gracias a este molesto anciano, el sueño ya no era un lujo para ellos. Si querían alcanzar a Cliff, tenían que cambiar todas sus estrategias desde cero y conformarse con dormir mucho menos, renunciando a su descanso. De hecho, este movimiento inesperado y estremecedor de Cliff Young representaba una auténtica revolución en el mundo del ultramaratón. Hasta ese día, el sueño se veía como una estrategia de descanso indispensable, pero Cliff convirtió la falta de sueño en un arma muy poderosa contra sus rivales. Así las cosas, los otros deportistas también lo persiguieron desesperadamente e intentaron completar el recorrido durmiendo lo menos posible. Por supuesto, Cliff ya había obtenido una ventaja inmensa con este movimiento estratégico. Mientras los otros solo podían reducir sus 8 horas de sueño a 6 para proteger su salud, Cliff solo dormía una siesta de 2 o 3 horas y continuaba corriendo inmediatamente después. Mantenía esto con un ritmo lento, incesante pero sumamente decidido. Sí, a partir de este punto, la carrera se había convertido en la historia de la liebre y la tortuga. La vieja tortuga lideraba dando una lección a esas liebres tan atléticas. Cliff corría como si estuviera huyendo de una fuerte tormenta que se acercaba a su granja en su infancia para salvar a las ovejas de su rebaño. Este juego mental simple pero impactante lo motivaba en cada paso y le permitiría mantener su tempo. Cliff Young, que al principio era un granjero anciano sin importancia para el pueblo de Australia que seguía la carrera, comenzó a transformarse en un auténtico héroe de cuento que todos observaban con admiración. Mientras los días pasaban uno a uno en esta carrera que duraría una semana, el cuerpo de Cliff pasaba por una prueba de resistencia monumental. Para no perder la posición de liderazgo que ganó la primera noche, preferiría no dormir casi nada en los días siguientes y, naturalmente, su cuerpo comenzó a dar respuestas severas a esta sobrecarga. Aparte de los terribles dolores que sentía en su cuerpo y las caídas en el camino, se le cayeron exactamente 8 uñas de los dedos de los pies debido a este esfuerzo. Tal era la magnitud de la deformación física. Pero para Cliff, lejos de abandonar la carrera, ni lo pensaba. Incluso John Canal, de 28 años, que sudaba en el mismo recorrido, entregaría su reconocimiento en una entrevista diciendo: «Es imposible no admirar la resistencia de este hombre. De hecho, ese joven deportista tendría que retirarse rindiéndose apenas en el 4.º día de la carrera». Con este tipo de detalles impactantes, Cliff se convertiría cada día en una figura más popular ante los ojos del público. Los programas de radio y los periódicos, que al principio se acercaron con un lenguaje burlón, ahora llevaban la increíble perseverancia de este viejo granjero a sus titulares como la noticia principal. Ahora todos hacían fila para poder entrevistarlo y la gente intentaba correr a su lado a lo largo del recorrido. Hizo que todos los que lo veían en las transmisiones en vivo dijeran: «Yo también puedo lograrlo», convirtiéndose en la fuente de inspiración de millones. Pero por supuesto, detrás de todos estos días brillantes y llenos de emoción, también había un final. Al fin y al cabo, el objetivo principal de Cliff era terminar la carrera en primer lugar. Pero como dije, el mundo real no siempre deja espacio para momentos de cuento de hadas. Hasta este punto, probablemente ya habrán adivinado que él terminaría la carrera primero. Y así fue exactamente. El legendario granjero Cliff Young, con su extraño estilo de correr, completó ese recorrido gigante de más de 800 kilómetros en la inolvidable carrera de 1983. Lo logró terminando en 5 días, 15 horas y 4 minutos, llegando a la línea de meta a la 1:30 de la madrugada y logrando ser el primero. Incluso a esa hora tan tardía en la que normalmente nadie saldría a la calle, había una multitud de miles de personas junto a Cliff que se habían vuelto locas de alegría.
Cuando Cliff ganó la carrera, completó el recorrido aproximadamente 10 horas antes que su rival más cercano, una diferencia nunca antes oída en la historia del maratón moderno. El segundo atleta, Joe Record, solo pudo llegar a Melbourne 9 horas y 56 minutos después que Cliff. Es decir, en realidad los otros corredores ambiciosos solo podrían completar la carrera 1 o 2 días después, pero cuando Cliff terminó, solo quedaban 6 personas que pudieron completar el recorrido después de él. Y estas 6 personas eran todas deportistas profesionales. Sin embargo, terminar ese enorme ultramaratón de 875 kilómetros en 5 días y medio no era algo fácil de asimilar. Esta marca era un nuevo récord mundial para esa distancia, y el hecho de que Cliff hubiera roto este récord sin apenas dormir mostraba la verdadera diferencia de voluntad y resistencia. Esos momentos de celebración en la línea de meta realmente valían la pena ser vistos. El pueblo estaba asombrado ante este récord inesperado, pero al mismo tiempo con un entusiasmo increíble. Además, junto al éxito de este campeón sorpresa, también estaba el gran premio que merecía. La organización había fijado un premio de $10,000 australianos por el primer lugar, y cuando Cliff fue invitado al podio para recibir este premio, anunció que solo se quedaría con $3,000 del dinero y que compartiría la parte restante por igual con los otros deportistas. Si el hombre ya se había ganado el amor de todo el país, además con este sacrificio conmovió los corazones para siempre. Él no corrió por dinero, sino solo por ganar y lograrlo. Aquel hombre legendario de las botas de goma ya estaba en todas partes, y el resto de su vida transcurriría entre la agricultura y ser corredor de maratón. Cliff Young continuaría participando en competiciones en los años posteriores al enorme récord mundial que rompió. Cliff, que vivió una vida de soltero hasta los 60 años, se casaría, pero después de 5 años de matrimonio, decidiría continuar su camino nuevamente soltero. Su nombre se daría a nuevas carreras de maratón y el método de poco sueño que él inició comenzaría a ser utilizado como una estrategia profesional. Al llegar al año 2000, incluso a los 78 años, volvió a romper el récord mundial en su categoría en carreras de 6 días. Cuando falleció a los 81 años en el 2003, dejó atrás una carrera de 20 años definitivamente inolvidable. Cliff demostró a todo el mundo cómo todo puede cambiarse con perseverancia. Yo soy Proyección, eso es todo por hoy de mi parte, queridos amigos. Si les gustó mi historia, por favor hagan algo por mí. No sé, comenten algo, suscríbanse o hagan lo que quieran. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.